Welcome back, amigos de Spanish from the Roots. Today we have an offer for you. You're going to learn history and Spanish in just one video. What else can you ask for? Hoy vamos a explicar la expresión a buenas horas, mangas verdes. What does this mean? We use this when someone arrives to a place and it's late. No hay nada que hacer. Ahora llegas, ahora a buenas horas, mangas verdes. Ya mejor haberte quedado en tu casa. So this is when we use this saying. But now let's see why we say this. So let's take a look at these history events, okay? La frase a buenas horas, mangas verdes tiene su origen en el siglo XV, cuando Isabel la Católica creó el primer cuerpo policial de España, la Santa Hermandad, cuyos integrantes, uniformados con mangas verdes, se ganaron la mala reputación de llegar siempre tarde a la hora de hacer sus diligencias. Bien, en esta imagen podéis ver el uniforme que llevaban los miembros de la Santa Hermandad, también llamados cuadrilleros. Los Reyes Católicos, if you know something about Spanish history, were one of the most important at that time. Fueron de los más importantes. They were the ones who managed to let Spain free from the Portuguese and from the Muslims, you know. Así que tenemos a Fernando y a Isabel. Fernando el Católico, en 1476, consiguió derrotar a Alfonso V de Portugal en una famosa batalla en Zamora, la batalla de Toro. Bull, you can do your research and learn something about this battle. Toro es una ciudad en Zamora, en la provincia de Zamora, aquí en España, okay? So, at that point is when Fernando got the kingdom of Spain y junto a su mujer, Isabel la Católica, bueno, pues fueron los llamados Reyes Católicos. Interesante. Vamos a aprender algo más de la Santa Hermandad y por qué decimos lo de a buenas horas, mangas verdes. La Santa Hermandad era, como se sabe, un tribunal con especial jurisdicción. Fue instituido en la Edad Media y regularizada en el reinado de los Reyes Católicos, en 1476. Sus miembros tenían como misión juzgar y castigar los delitos, particularmente los que se cometían fuera de las ciudades y los pueblos, por los salteadores de caminos. Bueno, los salteadores de caminos, these, as we say, bandoleros, outlaws that they used to attack all these people outside of the towns, in the woods. So this Santa Hermandad, their main goal was to catch all these people. Pero el problema es que siempre llegaban tarde y muchas veces no cogían a los ladrones o a los culpables y escapaban sin ser detenidos. Fijaos, desde hace casi 600 años se usa esta expresión en español, así que es bastante antigua, ¿verdad? Well, this is a small piece of Spanish history. If you want more, you can do your own research, and I'm going to record more videos about this matter. A mí me gusta la historia. ¿Y a vosotros? Esperad un momento, que me está sonando el teléfono. Perdonad, un segundo. ¿Sí? Ah, dime, Juan. ¿Qué? ¿Que quieres venir a grabar el vídeo? A buenas horas, mangas verdes. Ya he terminado